Hermanito, estoy en clase. A ver. Vamos a continuar ya para terminar el módulo de virología. Y ahorita vamos a tratar el tema de virus del Nilo. Les va a parecer extraño esto, pero vamos a dar toda una explicación porque debemos estar monitoreando el ambiente con respecto a este virus. Luego vamos a ver si alcanzamos a comenzar a ver lo que viene siendo coronavirus. De coronavirus, pues lo único que les voy a dar son algunas características del microorganismo, pero les voy a poner los antecedentes de que en otra ocasión ya tuvimos coronavirus a nivel nacional. Entonces, este COVID de estos 2 años no es el mismo COVID del 2003, pero para que nos enteremos que esta familia de virus ya estaba circulando en nuestro país desde hace bastante tiempo. Ok, entonces voy a compartir pantalla. A ver, ¿nadie más puede ponerse en pantalla o todos están ahí en el salón? He disfrutado de paz y silencio. ¿Necesitas algo? Estoy bien. Bueno. Química, disculpe, Química. Es que yo voy a estar con mi compañera Laura. ¿Sí? Buenas tardes, Química. Hola, buenas tardes, hija. Ok, no hay problema. Voy a compartir la primera parte. Recording in progress. Ok, sí los veo, no se preocupen. Ahí están todos amontonaditos, no se preocupen, ¿ok? Tranquilos. Pero lo que sí me interesa es que oigan la plática. Eso es lo que me importa. De antemano les digo que ahorita ya estamos viendo a ver la posibilidad de poder hacer la prueba de VIH allá en la escuela. Y que sería una práctica, y la siguiente práctica sería la identificación de hongos para entrar al módulo de micología, ¿ok? Ya vamos a terminar el semestre, como quien dice. Ok. Bueno, miren, a ustedes les parecerá raro que trate yo un tema como el virus del Nilo. Lo que pasa es que es importante que estemos monitoreando nuestra región con respecto a este microorganismo. En primer lugar, porque ya tenemos, es un microorganismo y es una fiebre del virus del Nilo que se transmite por la picadura del mosquito. Y el mosquito que transmite esta picadura es el mismo mosquito del dengue. Entonces, aquí lo preocupante es, ya tenemos el vector en la comarca lagunera, que es el mosquito. ¿Qué nos falta? Pues nomás el virus. Entonces, tenemos que estar monitoreando que no se presenten casos de esta índole. Porque, pues imagínense, dengue, chikungunya y toda esa bolita, y luego todavía de pilón el virus del Nilo, pues así como que tú dices, ¿qué onda, no? Lo estamos monitoreando, la gente está al pendiente, el sector salud está al pendiente, y como les decía en la plática anterior, cuando aparece una enfermedad febril exantemática, se hace el estudio de la muestra del paciente en paquete. O sea, no nada más determinamos, por ejemplo, dengue, sino también rubiola, sarampión, y ahorita ya parece que están investigando el virus del Nilo, ¿ok? Entonces, hasta ahorita que yo esté enterada, no hemos tenido
ninguna infección por virus del Nilo. Ya estas últimas 3 semanas no he checado el boletín epidemiológico, pero pues ya tenemos tanto tiempo que estamos revisando y no aparece ningún caso, gracias a Dios, ¿ok? Entonces vamos a compartir el diagnóstico de las encefalitis arbovirales, en especial virus del Nilo Occidental, así se llama, ¿sí? EBON, le ponen E-V-O-N, EBON. Esta es la historia de la enfermedad. El primer aislamiento de este virus de un paciente con fiebre fue en Uganda, en 1937. Fíjense desde cuándo anda circulando este virus. La distribución geográfica, pues ahí la tienen ustedes. África, Oriente Medio, Asia Occidental, Australia, todo por aquel lado. Y ahora en América del Norte, sí se han encontrado en América del Norte, en Estados Unidos, casi casos de virus del Nilo. Así es que como somos vecinitos, pues no me extrañaría que un día nos cayera aquí el virus del Nilo. El ciclo de transmisión es mosquito-ave, o sea, un mosquito le pica a un ave, ¿sí? Aves sin una enfermedad aparente, hasta 1999 no había aves con el signo de la enfermedad. Pero esta es la distribución geográfica en Estados Unidos. Como ven, nos toca una buena parte de riesgo de que el virus ya ande circulando por el país. Afortunadamente, pues no se han presentado casos o que refieran sintomatología de esta infección. Pero es hasta el 20 de junio del 2002. Ahorita no tengo el mapa actualizado, pero tengan por seguro que en estos días voy a tratar de buscar cómo está el reporte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué son los arbovirus? Bueno, los arbovirus, aquí lo tienen, son virus que se transmiten por artrópodos de diversos tipos. El arbovirus quiere decir virus transmitido por artrópodos. Estas son las familias de los arbovirus. El togavirus, el flavivirus y el munjavirus. El flavivirus tiene varias especies y entre ellos está el virus del dengue, virus de la fiebre amarilla, virus de la encefalitis de San Luis Potosí, pero de San Luis Potosí no se crean, de San Luis, Estados Unidos. Fue automático, disculpen, ¿sí? Virus de la encefalitis japonesa. Entonces, para que ustedes van a escuchar estos nombres y no se les vaya a hacer extraño, muy poco se ha escuchado sobre esto. ¿Alguien de ustedes sabía del virus de la encefalitis de San Luis o virus del Nilo o virus de la encefalitis japonesa? Del Nilo sí, pero del otro no. Ok. ¿El del Nilo ya se los dio su maestro de microbiología? ¿Sí? No, creo que no, todavía no lo vemos. Ok, continuemos, ¿sí? Ok, en este caso nosotros vamos a referirnos un poquito al virus del Nilo, que consideramos que es el que posiblemente nos pudiese llegar. ¿Qué son las enfermedades arbovirales? Bueno, son zoonosis. Sus maestros ya les dijeron qué es una zoonosis. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es una zoonosis? Sí, es cuando se transmite de animales humanos. Ok, son enfermedades en animales que son transmitidos a seres humanos. La zoonosis, cuyo ciclo vital, los reservorios son vertebrados, pueden ser aves, mamíferos, mosquitos, jejenes, garrapatas. Esos son los vectores, ¿sí?
El hombre se infecta incidentalmente cuando invade nichos ecológicos específicos. Por ejemplo, hay lugares donde hay mucho mosquito y por invadir ahí esa zona, pues un mosquito que contenga el virus del Nilo puede contaminar. Ok. Este es el ciclo de transmisión, ¿sí? Reservorio pueden ser las aves. Hay más de 70 especies de aves que portan ya el virus del Nilo. Y el virus del Nilo, este virus del Nilo occidental es transmitido por el mosquito vector, viene y pica al pajarito y comienza a portar ¿cómo se llama? El virus, y así se va transmitiendo. Luego, este mosquito puede picar a las personas, a algún ser humano, sobre todo aquellas personas que trabajan en el campo están muy expuestas a eso. Entonces, esto ya provoca una infección incidental, ¿sí? También puede picar a equinos, a caballos, y también es una infección incidental. Entonces, imagínense, el mosquito le pica a caballos, a pajaritos. Este mosquito puede venir, picar a un equino, a un caballo. El mosquito se lleva su virus y va y pica a un pajarito o va y pica a una persona, ¿sí? Es un ciclo de transmisión ya muy bien clasificado. Los factores que intervienen en la transmisión y el mantenimiento de este tipo de encefalitis, ¿sí? Los reservorios vertebrados son los portadores del virus, ¿sí? Y los vectores, pues, vienen siendo lo que ya les mencioné. Los mosquitos, los jejenes, las garrapatas, ¿sí? Ay. Y así es como se transmite todo el mecanismo, ¿sí? Los huéspedes finales, pues, vienen siendo los seres humanos y los caballitos. ¿Ok? Bueno. ¿Qué son las encefalitis arbovirales? Las encefalitis es una inflamación del cerebro y del cordón espinal, normalmente causadas por infecciones virales, ¿sí? Esta es una encefalitis arboviral. Ok. Las encefalitis arbovirales se refieren a enfermedades similares que se transmiten por los artrópodos, principalmente los mosquitos, ¿sí? Por eso tenemos que tener mucho pendiente, o sea, no nada más tenerle miedo al dengue. Una encefalitis causada por un virus de este tipo, lo que pasa es que este virus ataca directamente al sistema nervioso central, ¿sí? No nos va, o sea, no vamos a tener la clásica infección del dengue y de las manifestaciones clínicas del dengue. Esto ya es una cosa mucho más grave. Este virus va directamente al sistema nervioso central. ¿Ok? A ver, la puerta de entrada esta es la patogenia, la puerta de entrada del virus al organismo es por el piquete del mosquito. Luego, este virus se disemina por todo el sistema linfático, ¿sí? Por todo el sistema linfático. Luego, invade el sistema nervioso central y produce lo que viene siendo la encefalitis viral. La salida del virus es por la picadura de otro mosquito, ¿sí? El hombre es huésped y no hay transmisión subsecuente a vectores, ¿ok? Muy bien. Estas son las encefalitis arbovirales, muchachos. Estos son los virus, los vectores, los huéspedes y cómo está distribuido
esta infección a nivel mundial. Y aquí tienen ustedes encefalitis por virus del Nilo occidental. Recuerden, el causante es un flavivirus, ¿sí? Transmitido por mosquitos hacia las aves y caballos. Entonces, este virus anda en Europa, en Medio Oriente, pero también se encuentra en Estados Unidos y en Canadá, ¿sí? Así es que, pues por aquí lo traemos cerquita. Esta es la sintomatología de la encefalitis. Hay hemorragias, se van todas las plaquetas, ¿eh? Disminuyen todas las plaquetas, así como disminuyen las plaquetas en el dengue también. Hay en la inflamación del cerebro encefalitis. En ocasiones puede desarrollar meningitis. Pero lo más importante es que se caracteriza por la presencia de fiebre, acompañada de algunos de los siguientes síndromes. Por ejemplo, rash cutáneo más artralgias. O sea, hay un rash, están las manchitas aquí en el cuerpo del paciente, como si fuera un dengue también, muy parecido, ¿sí? Ok. La virulencia de la encefalitis arboviral dura un periodo de incubación de entre 3 y 15 días, ¿sí? Y en esos 3 y 15 días que tiene el virus, es la fase más infectiva de este virus, porque puede venir otro mosquito y picar a este paciente e irle a picar a otro. La mayor parte de las infecciones por arbovirus productores de encefalitis son asintomáticas. No hay una sintomatología clara o causan fiebre inespecífica acompañada de dolor de cabeza, de cefalia, ¿sí? En estos síntomas es donde ustedes se tienen que estar muy al pendiente. Sí hay una diferencia con respecto a la sintomatología del dengue, del virus del dengue. Aquí es muy clara la sintomatología. Entonces, la letalidad de esta infección oscila entre el 0.5 al 30%, ¿sí? Dependiendo del tipo de virus y de la edad y estado inmunológico que tenga el paciente, es la letalidad. Los sobrevivientes pueden sufrir secuelas por el daño al sistema nervioso central. O sea, sí puede haber consecuencias, secuelas con esta infección. En cambio, pues con el del dengue no existe una secuela. Hay algunas infecciones subclínicas, o sea que por la pura clínica y conjugando todas estas sintomatologías, tenemos que comenzar a sospechar de que es un virus del Nilo. Por ejemplo, siempre va a haber fiebre. Toda la vida va a haber fiebre, ¿sí? Y el dolor de cabeza va a estar presente, no se quita. El paciente va a tener un malestar general, va a tener mialgias y postración ocasional. O sea, a lo mejor viendo una infección así de momento, pues a lo mejor pueden decir, parece que es un dengue o parece con esta sintomatología, ¿sí? Pero hay otros síntomas que son sumamente graves. Los síntomas encefálicos. Esto es lo que les va a dar a ustedes la señal de que no es un dengue o de que no es un virus de ese tipo. Hay ataque a pares craneales, hay alteración de la conciencia, que es lo primero que comienzan a ver los médicos. Hay alteraciones en el comportamiento, hay habla farfullada, así que pronuncia muy mal todo, ¿sí? Y hay otros signos encefálicos como la ataxia, temblores, hay convulsiones, recuerden, ataca directamente el sistema nervioso central. Entonces son pacientitos que les van a llegar a la consulta
con convulsiones. Ya este simple hecho, tienen ustedes que comenzar a pensar en una infección diferente al virus del Nilo. Hay hipotonía, hay hiperreflexia, hay reflejos patológicos, ¿sí? Todos estos síntomas tienes que cruzarlos. Hasta ahorita aquí en la comarca lagunera, al menos yo no estoy enterada y yo no he visto absolutamente un solo caso de virus del Nilo. Pero cualquiera de estas sintomatologías, recuerden, se les pueden confundir con otras patologías, ¿sí? Ahora, la Secretaría de Salud ya nos dijo lo que es un caso probable. Mientras que no se tenga la determinación por parte del laboratorio, vamos a estar siempre frente a un caso probable o caso sospechoso. ¿Cuál sería un caso probable? Pues un paciente que nos llegó a la consulta que presenta fiebre igual o mayor a 38 grados, acompañada de síntomas y signos y síntomas neurológicos, como los que les acabo de mencionar, que no pueden hablar bien, que están discordantes, no saben ni dónde están, que llegan con convulsiones. Entonces, un paciente con convulsiones cuando llega al hospital, pues no es cualquier cosa. En ese mismo momento sabemos que estamos frente a un problema bastante grave, ¿sí? Bueno, ese sería un caso probable. Con síntomas neurológicos y con resultados de un examen de líquido cefalorraquídeo y que los resultados sean compatibles con una infección viral. Ahorita vamos a revisar cómo son los resultados del líquido cefalorraquídeo. Lo primero que hace el médico cuando hay un paciente con convulsiones, lo primero que pide es un estudio de líquido cefalorraquídeo, precisamente para descartar cualquier infección, ¿sí? Entonces lo que hace el médico es puncionar, ¿sí? Y sacar líquido cefalorraquídeo y mandarlo al laboratorio. ¿Cómo son los casos confirmados? Bueno, el que hablamos es un caso probable o sospechoso. ¿Cómo confirmamos el caso? Bueno, es un paciente que presenta fiebre igual o mayor a 38 grados, acompañado de signos y síntomas neurológicos, y con resultados de líquido cefalorraquídeo compatibles con infección viral. Además, con resultados positivos a técnicas específicas de pruebas de hemaglutinación y pruebas de PCR. Hagan en cuenta que son las pruebas que ahorita les están pidiendo para el coronavirus. Pero se tienen que checar ya todas esas pruebas, ¿sí? Y entonces, estas pruebas son las que nos van a dar el resultado positivo o negativo. Dice que las encefalitis arbovirales no se pueden distinguir clínicamente de otras infecciones del sistema nervioso central. Se puede confundir con algunas otras problemas de infecciones que van directo al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, no se pueden distinguir. Así es que tenemos que buscarle a partir del proceso de pruebas de laboratorio. Ahora, los datos del líquido cefalorraquídeo nos pueden orientar a ver si verdaderamente es una encefalitis arboviral. Vamos a checar el líquido cefalorraquídeo. Miren, aquí está. Características del líquido cefalorraquídeo en diferentes infecciones del sistema nervioso central, ¿sí? El aspecto, la presión del líquido cefalorraquídeo cuando se está puncionando para extraerla, las células, qué tipo de células existen en el líquido, cuál es la concentración de glucosa que tiene el líquido y las proteínas, entre algunos. Por ejemplo, en una meningitis viral, en una meningitis por bacteria, el líquido
cefalorraquídeo va a estar turbio o purulento, ¿sí? Pero en una meningitis viral son líquidos cefalorraquídeos que son cristal de roca, o sea, transparente, totalmente líquido cefalorraquídeo. La presión va a ser normal o un poquito aumentada. Células aumentadas a expensas de mononucleares, células mononucleares. ¿Sí? Pueden ser monocitos, pueden ser de otro tipo. La glucosa va a ser normal o un poco aumentada. Y las proteínas van a estar un poco elevadas. Ahora, el diagnóstico para confirmar este líquido cefalorraquídeo como una infección viral, pues lo vamos a hacer a través de pruebas específicas como viene siendo la reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? O algún otro tipo de técnica. Esta es la función del laboratorio en el diagnóstico del virus del oeste del Nilo. La obtención de la muestra, el embalaje, el manejo y el transporte al laboratorio. Como es una técnica que no tenemos nosotros aquí PCR para virus del Nilo, podremos tener PCR para otro tipo de infecciones, pero no tenemos PCR para virus del Nilo. Entonces tenemos que enviar la muestra a México para que nos la revisten. Y eso requiere de un embalaje y un manejo de la muestra en excelentes condiciones para que pueda llegar la muestra sin estar dañada al laboratorio de referencia donde nos lo van a hacer, que por lo regular viene siendo el INDRE. ¿Sí? Muy bien. Fíjense las muestras que vamos a obtener para hacer el diagnóstico del paciente. Primero lo que vamos a tener que hacer es colectar toda la información de ese caso sospechoso. Y luego obtener las muestras clínicas para el diagnóstico de laboratorio. Esta es la investigación inicial en un brote, por si tenemos ya varios casos, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la confirmación exitosa en el laboratorio? Primero, colectar las muestras adecuadas y conservarlas apropiadamente. No podemos permitir que se nos dañe una sola muestra. Empaquetar correctamente las muestras y transportarlas rápidamente al laboratorio. Disponer de las pruebas diagnósticas adecuadas y seguir medidas de bioseguridad. Bueno, como no disponemos de las muestras aquí, de las pruebas diagnósticas, pues vamos a tenerlas que mandar a México. Eso es a fuerza, muchachos. Las muestras de laboratorio son muestras clínicas humanas, serían sueros y serían sueros pareados. O sea, ya hemos hablado de lo que vienen siendo sueros pareados. Es tomar una muestra del sangre del paciente cuando está en la fase aguda de la infección, cuando están presentes clínicamente así, pero bárbaros los síntomas. Y luego tomar otra muestra cuando ya el paciente está convaleciente. Vamos a también a tomar líquido cefalorraquídeo y también tienen que ser muestras pareadas. Y cuando un paciente ya falleció, tenemos que tomarle un pedacito del tejido del cerebro para poderlo mandar a México. Ahora, tenemos que hacer también monitoreo en el ambiente en donde se desarrolló ese caso sospechoso. Y tenemos que tomar muestras de origen animal. Tenemos que tomar muestras de pollitos, de pollos, aves silvestres u otros tejidos de origen veterinario, ¿sí? Aves silvestres, si vemos una avecita que está muerta, bueno, pues ¿por qué se murió esta ave? O porque está tirada en el suelo. O sea, en estos casos, muchachos, nos debe de llamar la atención hasta el hecho de que un pajarito esté tirado en el suelo y que esté muerto.
Si no es que porque le dieron con una escopetilla ahí con postas y se echaron al pajarito, pues tenemos que investigar por qué se están muriendo esos pajaritos, ¿sí? Entonces, un lugar donde vean ustedes que hay ese tipo de escenas de aves que estén tiradas en el suelo, tienen ustedes que estar pendientes y ser sumamente observadores. Yo cuando veo, por ejemplo, no sé si han visto aquí donde está el cebatis. El cebatis, hay unos árboles muy grandes y siempre andan pájaros negros ahí volando. ¿Sí los han visto? Muchos pájaros. Y yo cuando veo ya muy poquitos digo, ay caray, pues ¿qué pasó? ¿Dónde están los demás? ¿Se fueron? ¿Los balacearon? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Sí? Cuando estamos en salud pública, muchachos, debemos ser muy observadores, pero extremadamente observadores. Si hay aumento en la población de mosquitos, tenemos que poner trampas para capturar los mosquitos. Y con esas trampas vamos a hacer un pool de mosquitos. En un tubo vamos a poner un montoncito de mosquitos. A lo mejor no son los mismos ni son el mismo género de mosco, pero tenemos que juntar, hacer un pool de mosquitos. ¿Ok? Estas son las medidas universales de bioseguridad que debemos tomar cuando estamos trabajando este tipo de infecciones virales. Primero, usar bata, guantes, protección respiratoria y protección ocular. Usar material estéril desechable. Usar contenedores especiales para punzocortantes. No romper, doblar, tapar o reusar jeringas o agujas. Y lavar las manos con agua y jabón. Estas son las reglas de bioseguridad que nos pasa la Secretaría. Ahora, obtención de la muestra. Muestras pareadas de suero o líquido cefalorraquídeo. Tomar muestra de fase aguda, en la fase aguda de la infección, o sea, del 0 días al 5 días de iniciados los síntomas. De pacientes con fiebre y manifestaciones neurológicas. Y me permito decirles, muchachos, que tenemos que redactar un cuestionario que nos manda México. La Secretaría de Salubridad nos da esas hojas y nos dice, tienen que llenar toda esta información y tiene que ir completa, ¿sí? Hay que ponerle la fiebre que tiene el paciente, cuántos grados. Si se nos pasa ese simple hecho de poner la fiebre, y si llega así el documento a México, México nos rechaza las muestras. Tiene que ir completa. Tenemos que explicar totalmente todas las manifestaciones neurológicas que está presentando el paciente, una por una, que no se escape absolutamente nada. Eso es en la fase aguda. Y hay en la fase convaleciente, que va a ser de 14 a 21 días después de haber iniciado los síntomas, tenemos que tomar otra muestra. Bueno, esas dos muestras vamos a tenerlas que mandar a México en unos contenedores especiales. Si el paciente o el caso está muerto, tenemos que mandar tejido cerebral post-mortem y tenemos que enviar eso, pues no ha sido una experiencia mía ni ninguno de mis compañeros aquí, pero de ser necesario, pues tendríamos que estar con el patólogo para que de alguna manera nos dé una parte de la muestra de tejido cerebral. Ok. ¿Qué cantidad de muestra tenemos que enviar? Fíjense, hasta esto es importantísimo, ¿eh? Del suero del paciente vamos a mandar vamos a obtener entre 5 y 10 mililitros de sangre por venopunción y vamos a poner esa sangre en un tubo sin anticoagulante
para que se retraiga el coágulo y nos suelte directamente nada más el suero. Separar el suero en 2 criotubos, 2 mililitros en cada tubito, y enviar lo más pronto posible, refrigerado entre 4 y 8 grados centígrados. No puede pasar de 48 horas estas muestras, ¿sí? Tienen que ser muy puntuales. El líquido cefalorraquídeo nos piden que recolectemos de 2 a 3 mililitros por punción lumbar. El médico es el que punciona y obtiene el líquido cefalorraquídeo. Y también enviarlo lo más pronto posible entre 4 y 8 grados centígrados. Si esa red de frío, muchachos, se altera, si hay un momento en que esas muestras se quedan sin refrigerar, inmediatamente suspenden el estudio y rechazan la muestra. Estas muestras tienen que llegar a México con una bitácora, en donde las personas que lo están transportando, ya sea DHL, ya sea lo que sea, de alguna manera lleven refrigerado el camión en donde están llevando las muestras. Y tienen que estar checando la temperatura de ese camión para anotarlo en la bitácora y presentarlo donde va a entregar las muestras. O sea, hasta los de DHL, hasta ese tipo de empresas, tienen que estar preparados para manejar este tipo de muestras. Este tejido También, postmortem, Química, mande. también, bueno, ahí en la Secretaría usamos unos registradores de temperatura que mandamos junto con la muestra. Y en ese, cuando la muestra llega ya al INDRE, que viene en un papel graficado, donde si bajó o subió la temperatura, pues también así como usted dice, ya no se hace el estudio. Exacto. O sea, esa es la bitácora. Es lo que llamamos comúnmente bitácora. Está registrando por tiempos la temperatura. Y esa bitácora, ese documento sale directamente desde la Secretaría de Salubridad de aquí, de la jurisdicción, o del hospital, o de donde sea, para ponerla en el paquete en lo que va las muestras, ¿sí? Miren, ahí tienen la muestra de tejido postmortem. Y también nos dice ahí cuáles son los cuidados que debemos de tener para enviar la muestra. Ok. Pero fíjense lo más especial. Cada muestra deberá etiquetarse con los siguientes datos. Obviamente los primeros son los datos básicos. Nombre del paciente, qué tipo de muestra es, fecha y lugar de colecta. O sea, yo tengo que poner exactamente la fecha y la hora en que tomé la muestra. Si no va ese simple dato, no lo rechaza. Tiene que ir el nombre o al menos las iniciales de quienes estamos tomando la muestra, para que si hay algún problema, se comuniquen directamente con la persona que tomó la muestra. Ahora, tiene que haber más información anexa y nos mandan, miren, nos mandan un legajo de hojas, es como un librito. Algunos envíos llevan 10 hojas, otros llevan 5, depende de lo que nos dé la Secretaría. Este es el cuestionario y es donde tenemos que poner todos los datos exactos del manejo de la muestra. Por ejemplo, tenemos que poner datos en esta muestra de la fecha de inicio de los síntomas del paciente. Si no van estos datos, rechazo. La fecha en la que recolectamos la muestra con su hora. El historial de viajes del paciente, entre algunas preguntas, porque son como 4 o 5 hojas que tenemos que llenar.
Ahí preguntan sobre el historial de viajes del paciente, si fue a alguna zona donde hubiese en casos como esto. El historial de vacunación del paciente, tenemos que ponerlo todo. Y tenemos que poner los datos de si es una encefalitis clínica. Obviamente todos esos datos nos los dan los médicos. Nosotros tenemos que llenar el cuestionario ese. Luego tenemos que enviarlo en estos contenedores. Pero ni sueñen, porque aquí no tenemos. No tenemos estos contenedores, lamentablemente. Es un triple embalaje. Nosotros no tenemos esto, muchachos. Dice, primer recipiente es un tubo de plástico con tapa de rosca y cierre hermético etiquetado. Se va a cubrir con un material absorbente. Después tenemos el segundo recipiente marcado con etiqueta de bioseguridad y el tercer recipiente de material rígido es la hielera de plástico rígido o hielera de unicel dentro de una caja de cartón corrugado. Se pueden incluir refrigerantes o hielo seco. Y se tiene que meter los documentos correspondientes, como es el cuestionario ese que les estoy diciendo, documentos correspondientes a cada muestra. Como son hojas y va hielo y para que no se mojen, tenemos que ponerlas en una bolsa de plástico con cierre hermético en un tercer recipiente, en otra bolsa, ¿sí? Ok. Así es como tenemos que enviarlo. Ay, corazones santos, pero perdónenme, nosotros no tenemos esto para poder enviarlos en México. Pobremente, nosotros, como buenos mexicanos, que tenemos una experiencia así para salir de los problemas, lo que hacemos es esto, pobremente, ¿sí? Miren, estos frasquitos son los frascos en donde vienen los medios de cultivo que utilizamos en el laboratorio. Cuando se acaban los medios de cultivo, los lavamos muy bien, los esterilizamos, y ahí es donde nosotros ponemos la muestra. Miren, aquí va el tubito con tapón rojo, donde va el suero del paciente. Lo metemos ahí adentro y lo tapamos. Estos son criotubos con 50 mililitros. Y vamos a ponerle la señal o la etiqueta de biológico que avisa que aquí va un producto. Lo ponemos en una hielera rígida, ¿sí? Pobremente nosotros a lo único que alcanzamos es a comprar esas cajitas de unicel que venden en el Oxxo. Y hay veces que la etiqueta dice Oxxo y yo siempre digo, oigan, no se vayan a equivocar y piensen que va a nieve o alguna otra cosa por ahí. ¿Sí? Hay unas bolsitas que hay unos plásticos que tienen unas como bolitas, como burbujitas. Y lo ponemos ahí para que no se mueva tanto el frasco, ¿sí? Por lo regular, yo siempre ando con esta hielerita que compro, y ahí voy corriendo a la hielera aquí de Gómez, y siempre pido hielo frappé, que viene siendo el hielo más finito, y lo introducimos. Aparte, ponemos unas bolsas con gel, que las congelamos primero, y luego las metemos aquí también en los contenedores alrededor, por si el hielito frappé se va deshaciendo, pues se queden esos gel congelados protegiendo la muestra, ¿sí? Miren, en estos paquetitos de plástico o en una bolsa de plástico introducimos ¿cómo se llama? El cuestionario que llenamos. Incluir documentos en bolsa de plástico con cierre hermético, ¿sí? Introducimos ahí ¿cómo se llama?
el cuestionario y tapamos, sellamos y lo mandamos a México. Esto es a lo que pobremente podemos llegar nosotros. Pero hasta ahorita, bendito sea Dios, no nos han rechazado ninguna muestra. Bien, ok. Ahora, ¿con qué tipo de pruebas contamos para hacer el diagnóstico de la fiebre del Nilo? Pues para comenzar con nuestra hermosa técnica de ELISA, que es la que nos saca de todos los apuros. Luego tenemos la técnica de inhibición de la hemaglutinación, que también es una técnica muy bella. Esa más fácilmente podemos utilizarla aquí en nuestra región. La prueba de neutralización por reducción de placa, esta no la tenemos, ¿sí? Y ampliación de la secuencia basada en ácido nucleico, o sea, esto por biología molecular o cualquier otra técnica no la tenemos, de tal manera que no vamos a contar con lo que nos hagan allá. Bueno, si en México tienen estas dos pruebas, pues no las hacen, pero si no, pues nos quedamos con inhibición de la hemaglutinación y la prueba de fijación de complemento, pero primeramente tenemos la prueba de ELISA. ¿Ok? Aquí está la técnica para arbovirus, miren, este es el suero o el líquido cefalorraquídeo, y estas son las determinaciones que podemos hacer en el suero. Detectar la inmunoglobulina M y la G por el método de ELISA. La hemaglutinación también nos va a detectar estos dos tipos de anticuerpos, ¿sí? Y luego vamos a mandar el pool de mosquitos en un frasquito, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es la detección del virus en estos mosquitos. Entonces, aislamiento del virus a través de cultivo celular o ratones. La prueba de inmunofluorescencia. Y aquí va también buscar el antígeno de captura de ELISA, que es el mismo que utilizamos con el sarampión y la rubiola, ¿sí? Y hay un dipstick que es muy sencillo, ¿sí? Muy sencillita esta prueba. Esta es la prueba de ELISA, ¿sí? Ok. Esta es ELISA IgG. Y esta es la prueba de neutralización. Estas no las hacemos. La prueba de inhibición de la hemaglutinación, tanto en sueros y en líquidos cefalorraquídeos, se puede hacer en estos, ¿sí? Este es el aislamiento. Hacemos un aislamiento viral y luego detección del antígeno con este dipstick. Hagan de cuenta que son unas tiritas de papel filtro, ¿sí? Y esto va a ser hagan de cuenta que es una microcromatografía, la técnica. Ponemos, trae un anticuerpo. Lo que vamos a buscar aquí es antígeno, ¿sí? Lo que aquí trae anticuerpos en contra del ¿cómo se llama? Del virus, del Nilo, que ya vienen añadidos a la tirita de papel filtro. Luego esta tirita la metemos al frasquito donde están el pool de mosquitos y por la solución en la que están, comienza a haber una transportación de estas proteínas a través del papel filtro hasta que llegan a la parte donde están los anticuerpos en contra del virus. Y si hay anticuerpos, se junta con el antígeno del mosquito y entonces formamos el complejo antígeno-anticuerpo y se revela
estas bandas rojas que nos dicen la presencia o ausencia del virus. ¿Ok? Si no hay bandas, pues entonces está negativo. ¿Sí? Esta es la extracción de RNA a partir de suero, tejido, líquidos y pool de mosquitos. De esto no tenemos para hacer técnicas de detección de ácidos nucleicos. ¿Mm? Esto, aquí estamos detectando virus. Este es el dipstick. Es como, les digo, como entra la bandita, ¿sí? Una barrita es el control de la prueba y esta es la del virus del Nilo. Ok. Hasta allí, virus del Nilo. Entonces, es una enfermedad. Nosotros ahorita estamos monitoreando mucho este tipo de cosas. Sobre todo le ponemos mucha atención a lo que viene siendo la sintomatología y la historia clínica del paciente. Y de que si viene de una zona donde se supone que hubo mosquitos, ¿sí? Ahora, pero lo que más nos va a llamar la atención, muchachos, es cuando comiencen a llegar pacientes con convulsiones al hospital. Es el primer signo en el que tenemos que estar al pendiente. Y todo paciente que llega en esas condiciones, pues estamos sospechando que pudiese haber una encefalitis viral o de algún otro tipo. Entonces lo que tenemos que hacer inmediatamente es comenzarle a hacer estudios de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Porque es con lo que contamos ahí en el hospital. Al menos el aspecto que tiene el líquido cefalorraquídeo nos puede dar un indicio si estamos frente a una infección viral por algún arbovirus. ¿Ok? No tenemos más que hacer, muchachos. No tenemos más con qué hacer pruebas. Pero yo siempre he dicho, y por eso les pongo esta máxima al último, tenemos que hacerle la lucha, ¿sí? Aunque no contemos con lo necesario. Entonces yo siempre digo, quien hace puede equivocarse, pero quien nada hace ya está equivocado. No podemos dejar pasar de largo estas infecciones. ¿Quedó claro? Ah, caray, ya me dejaron solita. ¿Qué química? No. ¿Qué andamos? ¿Sí me escucha? Sí. Ah. Es que como no los veo y no hablan, pues pienso que ya me dejaron aquí solita hablando como tontita. Aquí ¿Sí? estamos, Química. Aquí estamos, nada más que estamos bueno, aquí todos reunidos, nada más viendo, escuchando más bien la pantalla aquí del compañero. Estamos todos hechos bola. ¿Dónde? Todos hechos bola. Sí, con cubrebocas, pero sí. Bueno, ya no alcanzamos a ver coronavirus, porque de coronavirus tenemos que hablar de la pandemia de ahora, aunque creo que de esa pandemia ustedes saben más, porque han leído mucho en Facebook y en Internet. Yo me supongo que se han estado documentando de todo lo que ha salido de esta pandemia, ¿no? Incluso de la cantidad de casos que existen en México. Entonces, vamos a hablar de coronavirus, pero vamos a hablar también del primer coronavirus que tuvimos en América, que fue el SARS. Y vamos a platicar de cómo se transmitió, de dónde salió, cómo descubrieron que era. Ese fue el primer coronavirus que tuvimos. Ese fue el primer coronavirus que se identificó. O sea, el coronavirus de ahorita para nosotros no es novedad. Nosotros ya teníamos muchos años esperando de que iba a llegar una epidemia, no pandemia. Nunca pensamos que fuera a ser una pandemia.
Pensamos que van a llegar algunos casos y los vamos a poder controlar y vamos a saber cómo manejarlos y todo eso. No, había todavía muchísimo que aprender de los coronavirus. Y fíjense todo lo que esta pandemia nos dejó. Y al principio de esta pandemia también tenemos que culparnos todos porque fuimos indiferentes. Yo lamentablemente tengo que reconocer que en este caso las autoridades médicas que estaban al frente nacional de controlar esto, pues la mera verdad, yo soy salud pública y sé cómo se tiene que trabajar, pero la mera verdad yo siento que fallaron mucho. Les faltó mucho conocimiento para manejar desde un inicio la pandemia. ¿Sí? Nosotros tenemos en México salubristas, gente con una experiencia muy vasta en el manejo de estas infecciones. En serio, les juro. Y yo hasta en los procesos de vacunación aquí, yo observaba cómo les faltaba experiencia a las autoridades para poder organizar bien el proceso de vacunación. ¿Sí? Y entonces, pues, lamentablemente hemos tenido tantas pérdidas. Muchos de nosotros hemos perdido a seres queridos. Yo a mi hermano Francisco, todo un investigador físico, un ingeniero en físico matemático. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Alguien comentó algo? Bueno, ok. Se quedaron sin hablar. Muchachos, que tengan muy buena tarde y nos vemos en la próxima con coronavirus. Gracias, Química. Gracias. Que descansen. Muchas gracias, Química, igualmente. Buena tarde. Hasta luego. Bye. Bye.